cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de Hipótesis. Segundo capítulo ya. La semana pasada partimos con algunos errores, pero ahora vamos a intentar tener un capítulo mucho mejor que el anterior. Y no estoy solo en este capítulo, obviamente, como no lo estuve en el anterior, porque me acompaña acá Rodrigo de la Fuente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buena, aquí estamos tomando desayuno ya este día martes. Muy feliz porque Católica está ahí en primer lugar, tranquilito. Ayer perdió la Unión, así que feliz, po. Como decís tú, Jaime, no estáis solo, estoy yo, pero además está mi querido amigo Bruno Lertora, dicho sea de paso, secretario general de Red Liberal, que yo creo que para él es importante mencionarlo, ¿no, Bruno? Gracias por la presentación, Rodrigo. Hola a todos, a todas, Rodrigo, Jaime. Ha sido grabamos algunos días nomás, así que no ha pasado mucho, pero ha sido unos buenos días. Especialmente porque tenemos una pequeña sorpresa al final del programa que les queremos contar, y también feliz porque el primer episodio salió bastante bien. Hemos recibido harto feedback, críticas constructivas y fueron buenos los comentarios que nos hicieron llegar, así que estamos muy, muy contentos y emocionados y con ganas de seguir con este proyecto. Y seguir mejorando, por supuesto. Y seguir mejorando, exacto. Todos los feedback que nos dieron, créanme que los consideramos para este capítulo. Sí, no, y además que, a ver, seamos bien honestos, nosotros no sabíamos nada de cómo producir un podcast, nada, teníamos como una idea de esto de generar una hipótesis y todo esto, que esto va, en el fondo, pero hay que aclarar unas cosas. En primer lugar, que yo creo que no lo dijimos muy bien en el primer capítulo, ¿eh? Que efectivamente esta dinámica del test de hipótesis, de testear, digamos, proposiciones y discutirla a lo largo de los programas, empieza a partir de hoy día. 100%, la razón, totalmente. Claro, la razón es súper arbitraria, la verdad, porque quería que nos conociéramos, que nos conocieran ustedes, los escuchas, ¿cierto? Y un poco para ir viendo las sensibilidades de cada uno también. O sea, hoy día ya tenemos hipótesis, tenemos una pauta un poco más elaborada, recibimos todo el feedback, así que yo creo que hay que darle nomás. Sí. Y bueno, partiendo un poco, ¿cómo ha estado su semana? Quiero saber un poco también de ustedes, po. ¿Cómo han estado? Llevamos pocos días, ya estamos recién a martes, segundo de la semana. ¿Qué han hecho? Cuéntenme. ¿Qué hemos hecho? No mucho en realidad, como les decía, han pasado pocos días desde la última vez que conversamos. Rodrigo obviamente, como siempre, va a sacar en cara que su equipo ganó. El Colo todavía no juega, así que tengo la esperanza de que pueda. Pero no es necesario que juegue. Sí. El Colo juega mañana. El Colo juega mañana, sí. Partido clave. Sí. Bueno, la U jugó y digamos que no fue un muy buen partido. No. Santuto. De hecho, eso quizás es algo bueno que pasó en mi semana. Siempre ver a la U sufrir es bueno, y me imagino que el sentimiento es recíproco. Sí, yo creo que ahí entre la gente que está en el descenso se tiene algún tipo de morbo. Ahora, hablando de equipos que estaban bien abajo, yo hoy día estoy en Rancagua, que es mi ciudad, y estoy muy contento porque el equipo de Rancagua ayer le fue bastante bien, ¿o no, Bruno? Sí, no, como que todos los equipos juegan en contra del Colo, es una cuestión impresionante, pero contra todo y contra todos, decían algunos hace unos años. Quizás ese sea el lema de este año.
Oye, pero ¿será el karma de la dictadura o eso ya es muy complejo? No, ese es un tema que da para un episodio completo, creo yo, estimado Oye, Rodrigo. Oye, Colo-Colo presionado porque además O'Higgins juega bien, está jugando bien con el nuevo entrenador, está jugando bastante bien. Lo mismo pasa con la Serena, están levantando los equipos. Sí, Mira, ¿qué parece? Personalmente, yo creo que esta cuestión se va a terminar transformando en un programa deportivo, Sí. pero Cambiemos de Pero tema mejor. Deberíamos cambiemos de hacer tema. otro podcast deportivo. yo creo que un tema no menor que a mí me gusta mucho. No quiero. El campeonato pasado, Católica arrasó. De hecho, ni siquiera se terminó el campeonato y era obvio que Católica ya había ganado. Pero en este campeonato en particular, me gusta ver a la Unión y me gusta ver a la Calera. Porque es necesario, creo yo, que existan equipos relativamente competitivos a nivel nacional y que eso. Porque eso hay que tener un efecto, ¿cierto?, a largo plazo, que es súper importante. Sí, pues, y es más entretenido de ver el torneo también. Si cuando va uno solo, escapado 10 puntos, se vuelve menos atractivo. Exacto. Oye, yo antes de ir de lleno, quería hacer un agradecimiento, pero demasiado, demasiado fuerte a mi polola, Rosario Olivares, que ella es parte de la producción del podcast. Y bueno, todo el material gráfico que nosotros vamos sacando y todo el feedback que vamos recibiendo también viene por parte de ella, así que quería hacer esa mención porque no somos nosotros tres nomás en el micrófono. Bueno, ahí también tenemos la sorpresa al final, sino que también hay un mini equipo que tenemos detrás de gente muy, muy bacana. Así es, así que también me sumo a los agradecimientos a todo el equipo que hay detrás. Y bueno, Rodrigo, entremos de lleno al tema, yo creo. O sea, hoy día va a ser un programa bastante centrado en el 10%, tema que hoy día sigue vigente, absolutamente vigente, y probablemente por algunos meses más va a estar todavía en la contingencia. E incluso esta semana, ya en los 2 primeros días, ya es un tema que ha marcado la pauta noticiosa, o sea, con el tema del gobierno que recurre al Tribunal Constitucional. Sí, yo creo que recurrir al Tribunal Constitucional responde obviamente un poco a lo que hablábamos en el último capítulo, que es el gobierno haciendo política con las facultades que tiene. Obviamente que no recurra al Tribunal Constitucional como lo habría hecho la primera vez, ¿cierto? Que pudo haber sido como, voy al Tribunal Constitucional y esto se acaba. Digamos, esta cuestión se acaba. No, va al Tribunal Constitucional diciendo, mira, este proyecto en particular, que es el de la diputada Pamela Giles, no corresponde. Pero por otro lado, nosotros presentamos nuestro propio proyecto. Yo creo que ahí, por ejemplo, Bruno tiene, y lo comentamos el capítulo pasado también, tiene una opinión que a mí me gusta, que es un gobierno haciendo política. Ahora, Sí, pero se les olvidó, o sea, les duró un 2 día. días. Es una guay impresionante. Este gobierno a mí me impresiona día tras día, porque después de tantos años sin hacer política, con un Congreso, o sea, con un gobierno de minoría, ¿no es cierto?, que no tiene mayoría en el Congreso, sacan un proyecto bastante decente, ¿no es cierto?, con el que pueden negociar con la oposición, al menos con cierta parte más sensata de la oposición, que esa cierta parte más sensata de la oposición nuevamente, porque ya había pasado para el primer 10%, lo vamos a conversar en el bloque principal, me imagino, pero nuevamente les tira un salvavidas, ¿no es cierto? Carolina Goich les tira un salvavidas y dice, démosle con este proyecto, démosle también con una reforma al sistema de pensiones, que sea una reforma potente, que salga, y el gobierno al final también termina saliendo en esa foto, pero al día siguiente el gobierno agarra el salvavidas, lo tira lejos, weón, y dice, vamos a ir al Tribunal Constitucional, y no fueron al Tribunal Constitucional para el primer 10%, que tenía una buena aprobación ciudadana y también del Congreso, y ahora para el segundo 10%, que tiene aún más aprobación en el Congreso, van a ir al Tribunal Constitucional. Y ayer el gobierno sale diciendo, no sé si fue Briones o Belolio, salen diciendo que no, que igual el 10% va,
pero ellos quieren que vaya... Velorio fue. Belolio, sí. Que vaya su proyecto del 10%, o sea, votar el 10% para presentar otro 10%. Entonces, al final, comunicacionalmente, políticamente, todo lo que se vio como un cambio, ¿no es cierto?, en la política de gobierno, en las comunicaciones del gobierno, duró un día, fue un veranito de San Juan, y ya esta semana volvemos a la cruda realidad de un gobierno que no puede hacer política, que se pelea dentro de su coalición. La oposición tampoco puede dárselas de que lo han hecho súper bien, pero este gobierno no nos deja de sorprender. Ya, Bueno. pero igual ahí yo creo que quizás podríamos atender a uno de los argumentos que escuché por ahí o que leí en los medios de comunicación el fin de semana, que ¿es realmente el gobierno haciendo política como todos creíamos y como todos arguíamos la semana pasada, ¿cierto? ¿O es más bien un gobierno que se rindió? Un gobierno... Sí, hay, Yo no sé, sé quién se rindió. Yo creo que va más por un lado de dar manotazos de ahogados. O sea, ya un gobierno que está con el agua hasta el cuello y está tratando de reaccionar de alguna forma. O sea, de poner algo en la agenda. Porque hace rato que el gobierno no pone nada en la agenda. O sea, ya se lo dictan desde el Congreso lo que va en la agenda. Entonces, yo creo que de alguna forma es tratar de retomar la agenda. Y bueno, como dice Bruno, con un discurso un poco agotado, contradictorio. Un día dicen algo, al otro día dicen otro. Saldívar, la misma ministra del Trabajo, sale a decir que un regalo, no más regalos, ¿ya? Siendo que antes dicen que el 10% y que la plata de la AFP son de cada uno, y ahora están diciendo que es un regalo. Entonces hay cosas así bien raras, después se desdice. Entonces así va el gobierno. Yo creo que ya estamos más o menos acostumbrados, lamentablemente, a que esto pase. Bueno, hay algunos que proponen adelantar las elecciones. Sí. Impresionante, ¿no? O sea, estamos viviendo, bueno, ha sido un año súper especial, para que vamos a andar con cosas. Surrealista. Sí, completamente surrealista, lleno de contradicciones. En el 10%, y lo vamos a conversar para largo, ha estado lleno de contradicciones, la primera discusión, esta segunda discusión, y ahora que dos diputados, ¿quiénes fueron los que presentaron ese proyecto? Creo que fue Mulet. Sí, diputados, que habían dos proyectos. Uno en el Senado que presentó Yasna Proboste con otros senadores. Y bueno, el de los diputados, que al final fue el que avanzó. No, pero yo digo el proyecto de adelantar las elecciones, que parece risible, es impresionante. Ah, sí, impresionante. Sí, o sea, se entiende el sentir de que Piñera no da para más, de que post estallido social, si estuviéramos en un sistema un poquito menos presidencialista, Piñera tenía las horas contadas, pero no lo estamos, y ni siquiera no lo estamos. O sea, más importante que eso, estamos a vísperas de la elección más importante de los últimos 30 años en Chile, creo yo. Que es la elección, bueno, primero fue el plebiscito, ¿no es cierto? Pero dado que ganó el apruebo, la elección más importante se transforma en la de constituyentes, que además es el mismo día que alcaldes, que concejales, que gobernadores, después vienen las primarias. No, ya, acá se vota la Junta de Vecinos también de Manchalí. Todo, se vota todo. Sí. No hay suficiente gente para llenar todos los cargos que hay que llenar este año. Es una cuestión impresionante. Y más encima, hay un grupo pequeño de diputados que quieren adelantar la elección. Dos diputados. Mulet, como tú decías, y Rodrigo González, del PPD. Ellos son los que presentaron el proyecto. Yo creo que hay una intención que se ve en Pamela Giles, que se ve en Camila Vallejo, que se ve también ahora en estos dos diputados, en Matías Walker, ¿cierto? De levantar proyectos polémicos bajo la luz de un Congreso que tiene demasiada visibilidad hoy día para poder capturar votos para el próximo año, más que nada. O sea, un proyecto tan, disculpa, pero que llega a ser una falta de respeto, como el de Camila Vallejo que discutíamos en el último capítulo, ella sabe que es algo que no va a pasar, pero le da cámara. Lo de estos dos diputados es, disculpa, pero es ridículo. Es ridículo, pero hemos estado hablando de ellos durante estos últimos días. Así es, y mira, yo creo también
va en una intención de querer alinear de alguna forma a la izquierda, que no le ha resultado con estos últimos proyectos, como que le pasó a Vallejo y como yo creo le va a pasar a este. Ojalá no me equivoque, pero ojalá no logren alinearse y las voces en desacuerdo sean la mayoría. Pero yo creo que es de alguna forma un intento de la izquierda de estar poniendo temas, como tú dices, polémicos, cada cierto tiempo, en un afán también de alinearse, de ponerse detrás de esos proyectos que son populares y de alguna forma poder aunarse también. Yo creo que eso le ha costado mucho, pero por ejemplo con el proyecto del 10% lo lograron, artificialmente, pero lo lograron porque después han mostrado harto disenso en otros temas, como por ejemplo la acusación constitucional con Víctor Pérez, que no lograron pasar. Pero yo creo que también está ese trasfondo, también creo que está ese trasfondo. Y yo, para cerrar ya este tema, hay un tema también con lo que conversamos el episodio, el capítulo, el panel pasado, que tiene que ver con esta falta de liderazgos dentro de la centroizquierda, centro-izquierda, exconcertación, pongámosle el nombre que queramos, para golpear la mesa y planear una hoja de ruta. Básicamente lo que está ocurriendo es que aquellos sectores de izquierda son quienes están poniendo la música y la centroizquierda está bailando nomás y ni siquiera están bailando, parecen unos abuelitos bailando viendo como los nietos bailan, porque pero es que eso es la realidad, pues, en la realidad, o sea, sí. literalmente. Literalmente. Heraldo viendo cómo bailan los nietitos, ¿no es cierto? Y eso, porque a ver, recordemos, hagamos memoria, esta cuestión de presentar proyectos ridículos, pero que puedan ser populares, no es nada nuevo en la izquierda. El Partido Comunista lo hace año tras año, y no les resulta. Y no les resulta porque por otro lado tienen una centroizquierda que está dispuesta a golpear la mesa para decir que no, o para mejorar proyectos, ¿no es cierto? Para dar votos, para negociar, para hacer política. Pero al parecer los abuelitos, ¿no es cierto? Estos líderes que no se han renovado no están dispuestos a golpear la mesa y están bailando una música que ni siquiera saben bailar. Entonces, sí, eso responde, Bruno, a lo que hace un tiempo leí, que me parece pero una forma muy, pero muy ilustrativa de mostrar lo que es la actual exconcertación, que hoy día ya es la concertación, pues sí, es básicamente unidad constituyente, el PR, PPD, PS, DC, más Meo y Velasco, entonces como básicamente la concertación. Este síndrome, como esta suerte de síndrome de Estocolmo que sí tiene la centroizquierda con el Frente Amplio, que es como los tienen secuestrados y les hacen daño, los perjudican y toda la cuestión, pero ahí están como tan con el sueño de que algún día los van a recibir, o los van a querer, les van a hacer cariño, y es como la izquierda dura lo que menos quiere es hacerle cariño a la centroizquierda, a la cual han tachado por años de neoliberales, de ser los continuadores del proyecto de Pinochet, ser los que concesionaron las carreteras, los que concesionaron servicios básicos, los que validaron la constitución de Pinochet. Entonces, esa lógica de los autoflagelantes que se hablaba se habló durante mucho tiempo, a mí me resulta de verdad incomprensible por parte de la centroizquierda, que tiene muchas luces. Sí, no, totalmente. O sea, ahí está el sector de más izquierda, lo que menos quiere es parecerse a la concertación. Ojalá ser totalmente distinto y que no lo relacionen con lo que fue la concertación y la nueva mayoría. Sí, ahí hay algo que yo también no logro entender mucho, esta idea de esta centroizquierda que quiere estar ahí con el Frente Amplio, pero que a veces se diferencia, a veces no. Es bien raro. Al final le ponen la música, como tú decías. Ellos bailan la música que le pone el Frente Amplio. Pero bueno, tenemos mucho que discutir. Me gustaría que siguiéramos ahora con el tema de la hipótesis que vamos a plantear hoy día, que hoy día sí la vamos a plantear, no como el programa pasado. Sí, pues. Muy bien. Mira, y la tenemos acá. La voy a plantear para que
para que todos la escuchen y vean que sí vamos a testear una hipótesis en este capítulo. Oye, pero Jaime, igual yo quiero decir algo antes de esa hipótesis Dale, que vamos a plantear, que es, como muchos recuerdan, los que nos escucharon en el capítulo pasado, lo que hicimos fue hacer una revisión por lo que era el Chile prepandemia, el del estallido social y todo lo que significó aquello. Pero hoy día dijimos, bueno, ya hablemos del Chile pandemia, pero de nuevo nos toca esta cuestión de abordar tanto en tan poco tiempo. Y lo que al final, la conclusión a la que llegamos fue, bueno, si pudiésemos tomar políticamente o abordar políticamente la pandemia, el 10% probablemente es el tema principal. ¿Por qué? Porque aborda la crisis sanitaria desde el punto de vista de la escasez de recursos. Además, toca el modelo, que es algo que se está cuestionando desde el estallido social y durante todo este proceso constituyente que estamos viviendo. Entonces, hoy día el compromiso de abordar la pandemia está, digamos. Después ya el próximo capítulo vendrán los especiales constituyentes y todo, pero el compromiso de hoy día de hablar del Chile pandemia está en torno a esto del 10% que vamos a ir desarrollando. Así que dale nomás, Jaime. Bueno, nuestra hipótesis de hoy día, la voy a leer porque quiero que la tengan súper clara, es: el retiro del 10% es un triunfo cultural de la derecha. Esa es nuestra hipótesis, la que vamos a testear. Está buena la hipótesis. Interesante, ¿no? Polémica. Es polémica, interesante y para muchos es muy obvia. Pero yo creo que si uno les da doble clic a la cuestión, le saca segunda, tercera derivada, no es tan obvio. Así que yo creo que primero sería bueno ahí como darle nomás, Jaime, con el timeline, ¿cierto? De esta pandemia que nos tiene aquí en forma remota trabajando. Sí. Oye, pero antes de eso un poco lo que dijo Rodrigo, eso un poco lo que queremos hacer ahora en los siguientes capítulos, es plantear una hipótesis que no es tirada de las mechas, ¿no es cierto? Pero darle esa segunda, tercera derivada, hacer ese doble clic, ver qué datos están ahí entre medio que nos puedan dar señales de si efectivamente esa hipótesis se cumple o no. Obviamente esto es un análisis político, esto no es ciencia, no es una hipótesis como si fuera en un experimento de física, por ejemplo, pero intentaremos hacerlo lo más científico posible, con datos, ¿no es cierto?, opiniones políticas, comentarios, así que dale, Jaime. Sí, recuérdanos vamos a analizar un poquito cómo llegamos al 10%. ¿Qué pasó? Que hubo un trayecto largo antes de que se presentaran los proyectos y estos ya empezaran a surgir, ¿ya? Primero de todo, 3 de marzo, primer caso de coronavirus, ¿ya? Ahí partimos con la pandemia, los primeros casos. El gobierno... Creo que ese primer caso fue el Bruno, que venía llegando del sudeste asiático, ¿no? No. Yo ¿No? estaba acá. De hecho, no sé si recuerda, Rodrigo, estábamos de vacaciones los dos juntos, así que no me vengáis con weá, weón. yo venía llegando a un viaje, pero no era yo. Yo no fui en el caso, menos mal. Ya. Y uno pensaría que quizá el gobierno se demoró harto en reaccionar, pero a priori, si uno ve fechas, el 19 de marzo, cuando llevábamos recién 16 días desde que había partido el primer caso, el gobierno anuncia un plan de emergencia, ¿ya? Por 11.750 millones de dólares. Y que tiene un foco en proteger el empleo e ingreso de personas vulnerables y de las pymes, ¿ya? Esto el 19 de marzo, ¿ya? El 25 de marzo Chile supera los 1.000 casos, 6 días después del anuncio del plan, 25, y el 26 se inician las cuarentenas, ¿ya? Estas cuarentenas dinámicas que fueron bien criticadas. 4 días después ya empieza un poco el gobierno a meter proyectos. Primeros proyectos, se promulga el 30 de marzo, que ya venía discutiéndose desde el anuncio, el bono COVID, ¿ya? El bono COVID, el primer bono COVID, que eran 50.000 pesos por única vez, que es una inversión de 170 millones según el Senado, y además algunos beneficios para las empresas. Pero son beneficios bastante chicos, o sea, el principal es una disminución a cero del impuesto de timbre de estampilla y capitalizan Banco Estado para ayudar a las pymes, algunas medidas. El 1 de abril ya
también se promulga otro proyecto, la Ley de Protección al Empleo, la famosa Ley de Protección al Empleo, que después hubo polémica porque algunas grandes empresas se acogieron y repartieron dividendos después. Hasta el fútbol salpicó esa Ley de Protección al Empleo. Colo-Colo, una de las grandes crisis, el origen de la crisis de Colo-Colo. El origen de la crisis. El origen de la crisis de Colo-Colo, así es. Todos peleaban los jugadores por la Ley de Protección del Empleo. ¿Ya? Y acá... Hay Paredes como un líder sindical. Pero... impresionante, ¿ah? Una Bárbara Figueroa cualquiera. Un líder. El líder del camarín. Completamente. Bueno, y acá yo creo que en este punto uno ve que el gobierno tomó una iniciativa importante al principio. Acá yo creo que cuando ya el gobierno cae en un bache. ¿Ya? Porque el 1 de abril se promulga esta ley, después se entrampa un poco la discusión en el tema de las utilidades de las empresas que podían acogerse, los que no. Ya, se entrampa ahí el tema de la protección del empleo. Está todo ese mes de esa discusión y el 28 de abril recién el gobierno vuelve a anunciar otro proyecto. Anuncia la ley FOGAPE, ya para ayudar a las pymes. Que se fijan, un proyecto para las empresas, no un proyecto que vaya en ayuda de la gente. Eso el 28 de abril, que préstamos por hasta 24.000 millones de dólares con garantías estatales. El 13 de mayo, es decir, 2 semanas después, ahí ya tenemos la cuarentena total para Santiago. El 13 de mayo. Un día después, un proyecto que se había empezado a discutir entre medio y que se había ido atrasando, el gobierno promulga el ingreso familiar de emergencia, ¿ya? Que es focalizado al 60 y 40% más vulnerable. ¿Ya? Oye, vamos a hacer un juego, yo creo que cada vez que Jaime diga ya, vamos a tomar una piscola al seco. Hoy vamos a terminar. Vamos a terminar, pero... Arriba la pelota. Oye, ahí quiero interrumpir un poco porque Jaime mencionó el bache del gobierno post marzo, abril, ¿no es cierto? Y ahí recordemos también que la oposición sacó una propuesta consensuada de toda la oposición de la renta básica de emergencia. Y ahí el gobierno como que casi que se la votaron inmediatamente o nunca dieron pie de acuerdo para que ocurriera. Y ahí yo creo que empezaron los primeros problemas, porque efectivamente, como dice Jaime, al principio el gobierno reaccionó más o menos rápido, ¿no es cierto?, dentro de lo posible, pero con esta propuesta que es más de fondo, ¿no es cierto?, la renta básica de emergencia, ahí yo creo que empezaron a dividirse las aguas. Sí, no, totalmente. Ahí empiezan los problemas y bueno, el ingreso familiar de emergencia se demoró mucho en aprobar. Costó harto que pasara, se le hicieron hartos cambios. Por el tema de la focalización, ahí empiezan las críticas de la focalización, de por qué no era para todos. ¿Ya? El 22 de mayo, yo creo que este es un hecho bien relevante, porque muestra que el Colegio Médico convoca a un grupo de economistas para presentarle propuestas al gobierno y de alguna forma toma la agenda, porque plantea utilizar saldos del Fondo de Estabilización Económica para crear un fondo de 12.000 millones ya para los próximos 18 meses. Esa idea base después es la que se toma para el Fondo COVID. ¿Ya? El Colegio Médico, bueno, ligado también muchos economistas al Frente Amplio también. Así que yo ligaría ahí la propuesta al Frente Amplio directamente, que toma la agenda y marca una propuesta. Y para esa fecha, bueno, la crisis ya está absolutamente desatada. Ya venían críticas muy fuertes hacia el manejo económico del gobierno y críticas muy fuertes también al manejo sanitario. Es más, unas 2 o 3 semanas después renuncia Jaime Mañalich, ¿ya? Por la controversia, por el tema de las cifras de muertes, cambian la metodología cada 3 días, y ahí estábamos, justamente el día que renuncia Mañalich, esto es muy decidor, es el pic de contagios diarios de la pandemia, el pic, y llevábamos 174.000 casos y 3.323 fallecidos. ¿Ya? O sea, la crisis está desatada, el peor momento, y si se fijan, en el peor momento de la crisis, el gobierno parece que las medidas económicas están un poquito perdidas. Y bueno, y en ese intermedio estaban las negociaciones, y un día después de la renuncia de Mañalich, obviamente el gobierno, con mucha presión, viéndose muy atrapado, firma el fondo COVID con la oposición, con algunos partidos de la oposición. No me equivoco, el PPD,
la Democracia Cristiana, el Partido Socialista. Y puede ser que algunos miembros de RD, pero no estaban totalmente de acuerdo, firman el fondo COVID por $12.000 millones por los próximos 24 meses, y se habla que se van a ejecutar 3.500 millones este año, solo 3.500 millones este año, ¿ya? Y se aumenta además la cobertura, se crea el ingreso familiar 2.0, va a aumentar la cobertura en más dinero y aumentando al 80% más vulnerable, ¿ya? Una semana después se promulga ese proyecto, que sale bastante rápido, y además se crea una ley que beneficia a trabajadores independientes, ¿ya? Se crean subsidios con rentas promedios desde 500.000 y hay un crédito también para complementar caídas de hasta 70% de ingresos. Yo creo que allí también hay un punto que marcar. Con el tema del crédito, yo creo que el gobierno cae en un error muy grande. Porque justamente cuando se hace una medida que va apuntada a la clase media, se hablan de créditos. Y ahí la gente empieza, yo veo que la gente empieza a ver un problema grande de desconexión del gobierno, que ve que no le llega una ayuda, que han pasado 3 meses de pandemia y la gente de clase media no le ha llegado nada. Claro, o sea, decirle a la clase media que compra la mercadería del mes con crédito, o sea, la mercadería del mes, ya, o sea, hasta ese nivel es el nivel de endeudamiento de la clase media. Decirle, mira, comunicacionalmente, decirle esto: te damos un crédito, por más que sea interés cero, que después se condona si es que no le has pagado y no has conseguido pega, que todo lo que queráis. La palabra crédito a la clase media es una cuestión que la aterra. Entonces, coincido completamente en que fue un error político-comunicacional, pero brutal de parte de la derecha. Y miren, y después de ese error, o sea, a inicios de mes, ya habían ingresado al Senado y a la Cámara de Diputados, a inicios de junio, los proyectos de retiro del 10%, pero que estaban ahí y no se habían puesto en tabla, no habían sido mayormente considerados, ¿ya? Y miren, un día después de que el gobierno anuncia esto, el 22 de junio, mágicamente, el proyecto de retiro del 10, que está en la Cámara de Diputados, se pone en tabla en la Comisión de Constitución. Recién ahí parte la discusión del 10%. O sea, yo creo que ahí ya para ir acotando un poco esto de la línea del tiempo, partimos derechamente con la hipótesis. O sea, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en esa discusión? ¿Y cómo fue el cambio que se produjo en la sociedad chilena a partir de este retiro del 10%? Yo creo que hay un dato súper importante, Jaime, que tú tenías ahí al final. Sí, mira, quiero agregar una cosa más, ¿ya? Y también les va a marcar un tema interesante de cómo se dio la discusión, ¿ya? Porque se partió este proyecto a discutir y digamos que partió algo lento, ¿ya? Pero acá viene otro autogol del gobierno que viene a acelerar la discusión. Habían pasado 2 semanas, 5 de julio, el gobierno estaba en las comisiones pero no presentaba mayor avance. Y el gobierno anuncia el plan de protección a la clase media, que es totalmente focalizado a la clase media, cuya principal medida son créditos COVID para la clase media, de hasta 2.6 millones, ¿ya? Postergación del CAE, ampliación del subsidio que ya había anunciado, y más adelante dice que un bono clase media, pero más adelante, no inmediatamente, que después generó polémica y estaban últimamente en las noticias por el tema de los empleados públicos. Pero eso fue el 5 de julio, ¿ya? Después de eso el proyecto ya toma avión, se aprueban las comisiones. El 14 de julio pasa ya a la sala de la Cámara. El 15 se aprueba. El 20 se discutía en el Senado. El 22 se aprueba en el Senado. Y ya el 23 de julio tenemos el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Absolutamente aprobado. Entonces quiero marcar eso, que el proyecto empieza a acelerar también porque el gobierno presenta medidas que de alguna forma son muy insuficientes y hay un sentir de la gente de que no está siendo escuchada y no está siendo ayudada. Y eso repercute muy rápidamente en el Congreso. Es cosa de mirar. Quiero marcar esos puntos de que cuando se hacen estas presentaciones el proyecto acelera y empieza a avanzar mucho más rápido. Ya lo sabíamos, pero para dejarlo en claro, el gobierno es el mejor catalizador de la oposición.
La oposición se pelea hasta por quién es presidente de curso, pero si el gobierno sale con alguna ridiculez, ¿no es cierto?, con alguna medida de ultrafocalización en tiempos que necesitamos medidas más universales, se ponen de acuerdo desde Matías Walker hasta Pamela Giles, literalmente, y vamos para adelante con los proyectos nomás. Exactamente. Y otro punto que, bueno, lo que mencionaba también Rodrigo, dar este dato, que según Contraloría, un informe que ellos liberaron a fines de septiembre, el gasto del Estado a julio, según Contraloría, era de 2.176 millones de dólares. Lejos todavía de los 3.500 millones, y al parecer bastante insuficiente si uno ve en qué se ocuparon ese dinero, ¿ya? Principalmente focalizado en los bonos y en el ingreso familiar de emergencia. Un tema obviamente que me imagino que el gobierno lo piensa como si no me equivoco, esto es para 24 meses. Sí. Entonces, claro, obviamente que debe existir una cierta prolijidad, porque, ojo, que los efectos más importantes de las crisis no se viven en el momento del shock instantáneamente, se viven de forma relativamente suavizada. Entonces, eso es algo que obviamente el presidente Piñera y todos sus asesores entienden muy bien. Ahora, vamos de lleno a la hipótesis. O sea, es un triunfo cultural de la derecha. Esa es nuestra hipótesis. Es un triunfo cultural de la derecha, el 10%. Porque es muy fácil decir, mira, ¿sabéis qué? Esto fue un triunfo político de la izquierda. Y yo creo que duda de eso no hay absolutamente ninguna. O sea, aquí, si le pregunto a usted rápido un signo, si esto es o no un triunfo político de la izquierda, seguramente van a responder rápidamente que efectivamente es un triunfo político. Y un triunfazo. Es un triunfazo político. Claro, es un golazo de mitad de cancha. A los Chapitas Fuensalía. A los Artichoto. A los Fuensalía contra Antofagasta, digamos. O a los Sampedri contra el Inter. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué significa que sea un triunfo cultural? Un triunfo cultural para la derecha. Y yo creo que una de las personas que mejor ilustró este punto fue el muy querido por la oposición diputado Pepe Out. Oh. El querido Pepe. El querido Don Pepe. Don Pepe. Sí. Muy conocido por su sobrenombre, ¿cierto? A Jacqueline Van Rieselberghe, ¿cierto? Su característico sombrero también muy simpático. Y sus predicciones electorales. No estaba también. Analista político y político. Al mismo tiempo. Sí, bueno, él dijo, voy a votar en contra de este proyecto. ¿Por qué? Porque esto, aparte de un montón de razones que son técnicas y que obviamente a nadie le importan en este contexto, voy a votar en contra del proyecto. ¿Por qué? Porque hace dos cosas importantes. Uno, deja en el inconsciente colectivo, de alguna forma, que un sistema de previsión social es algo que, siendo un triunfo de la clase trabajadora, hoy día es algo de lo cual podemos prescindir. Es súper importante el primer punto. Los sistemas de previsión social son un triunfo de la clase trabajadora a finales del siglo XIX. Y por otro lado tiene que ver con la percepción que se tiene de las AFP, del sistema de pensiones. Hoy día existe una concientización. Hoy día la gente sabe y entiende que la plata que está en los fondos de pensiones es de ella. Entonces la AFP con el retiro del 10% están felices, ¿no? Desde el punto de vista cultural, están felices porque dicen, mira, ¿sabéis qué? Le pudimos demostrar a la gente que esa plata existe y es de ellos. Entonces, claro, está ese punto que yo creo que voy a tratar de hacer el contrapunto más adelante, pero me parece que como primera aproximación y los argumentos que da Pepe Out, muy sensatos por supuesto, son muy buenos.
Sí, mira, yo ahí agregaría también otro punto para complementar, y creo que también va en la línea de lo que dice Pepe Out, que no encontró mucho apoyo en la Cámara de Diputados, o sea, estuvo bastante solo. Y le pasó lo mismo, aunque no tuvo la fuerza, yo creo, como para plantear ese punto, hacer un punto mayor, fue el senador PPD Ricardo Lagos Weber, ¿ya? Que también en su momento, cuando ya el proyecto estaba en el Senado, estaba la mayoría de las cosas consensuadas, él planteó que este proyecto no podía irse sin que se planteara una indicación que impusiera impuestos ya a las rentas más altas. ¿Y qué pasó cuando él hizo esta propuesta? O sea, tuvo que echar marcha atrás porque a través de Twitter y por otras redes sociales las críticas fueron avasalladoras, por decirlo de una forma. Y al final el senador terminó desistiendo de ingresar esta indicación porque tampoco encontró apoyo en el resto de los senadores. Yo creo que ahí también hay un punto muy importante y que favorece mucho también al tema de el ahorro individual y el tema de pensar que los fondos son míos también solamente. Porque el tema de los impuestos, para mí principalmente, es un tema de solidaridad también con el otro, porque son los que tienen más, van a pagar un poco de su dinero, para esos dineros ocuparlos en la gente que es más vulnerable. Y eso en este proyecto se borra de plano. O sea, al ser planteado se ve como algo que es imposible y desde la misma izquierda. Entonces, eso es muy raro. ¿Y quienes aparecen defendiendo al 10? Son los parlamentarios de derecha. Yo creo que ahí hay una contradicción muy interesante que se da en esta discusión. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo ahí me gustaría entrar a apoyar con algunos números, ¿no es cierto? Porque efectivamente, como decía Rodrigo y después Jaime, ahora la gente, una gran mayoría, un 84% según una encuesta Academ, y para los que no les gusta la Academ, otras encuestas también hablan un poco de lo mismo. 84% cree que ahora los fondos pertenecen a ellos, ¿no es cierto? Los fondos de AFP. La confianza en las AFP, que debe ser una de los números más bajos, ¿no es cierto?, que sale encuesta tras encuesta, casi se duplica post aprobación del proyecto, pasa de un 13 a un 23%. O sea, estamos hablando de un gran salto para lo que significan las AFP en Chile. Y encuesta tras encuesta, ahora que está el segundo retiro, ¿no es cierto?, siguen subiendo estos números. La gente confía un poquito más en la AFP, probablemente porque tienen menos plata de ellos, por lo tanto pueden hacer menos mal, porque las AFP, ¿no es cierto?, son como el diablo, pareciera. Y además una gran mayoría en Chile piensa que los fondos son suyos. Entonces, como para apoyar un poquito esos datos. Pero también, como dice Jaime, por ejemplo, un 71% a favor de una AFP estatal. O sea, no estamos hablando de una sociedad completamente individualista. Y luego, en las últimas encuestas, hay como un 50-50, o sea, está dividida la cosa. No, Bruno. ¿Qué? No confundamos AFP estatal con un esfuerzo colectivista. No, por eso, déjame ver el siguiente dato, porque hay como un 50-50. Solamente estoy intentando presentar datos que parecen muy contraintuitivos y que probablemente lo son. Para un análisis político de libro, probablemente. Hay un 50% más o menos a favor de que si se da esto del 6% extra de cotización, vaya a las cuentas individuales. Y hay otro 50% alrededor que dice que no, que por lo menos un 3% de ese 6% tiene que ir a un fondo colectivo. Ahí se reparte como mitad y mitad de ese 50% entre que ese 6% sea 3 y 3, o sea, un 3% colectivo y un 3% individual, y también como un 25%, ¿no es cierto?, que dice que sea el 6% completamente al fondo individual. Entonces, esos números son bastante, desde un análisis político tradicional de libro, no dan luces muy claras de lo que está pensando la gente. Y ahí yo creo, y comienzo a cuestionar un poco nuestra hipótesis, ¿no es cierto? Porque
Porque es difícil tener un triunfo, ya sea político, cultural o como sea, si es que en realidad estáis reaccionando a estos números de las encuestas, pero no cacháis muy bien para dónde la micro, ¿no? Porque tanto gobierno y oposición no han sido capaces de proponer un relato coherente a la gente. Solamente han estado reaccionando a opiniones más bien viscerales, a opiniones emocionales, obviamente en medio de una pandemia, es sumamente entendible, de las personas. No sé qué opinan ustedes de ese punto. Yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que el tema de lo popular es lo que empieza a permear en los parlamentarios, principalmente en los parlamentarios, o sea, sean de izquierda o de derecha, porque rápidamente hay sectores de la centro derecha que también se acoplan al retiro del 10 y se empiezan a quebrar, primero desde RN y después sorprendentemente desde la UDI. Incluso personas que uno diría, ¿por qué está con esto? O sea, porque va como contra todo lo que se supone que es su ideología. El senador Moreira, por ejemplo, en la UDI. A mí esas cosas me sorprendieron muchísimo. El compañero Moreira. El compañero Moreira, o sea, porque un tipo que desde siempre ha defendido el legado de Pinochet, de la dictadura, hoy día viene a plantear algo que va como contra ese modelo. Es muy llamativo, y solo por el tema de la popularidad, porque acá no creo que haya un trasfondo mayor de ello, y no lo han mostrado, no lo han dejado ver tampoco en la conversación política. Entonces sí, el tema de lo popular ya empieza, y lo emocional deja de lado absolutamente lo racional, y bueno, es entendible, como decías tú, Bruno, con el tema de la pandemia. Claro. Bueno, obviamente que difícil que hayan dos lecturas al respecto. Ahora, claro, efectivamente con esto se empieza un poco a cuestionar la hipótesis que estamos planteando. Y es más, quizás me voy a alargar un poquito en esta parte, pero creo que es importante hacer un punto que vaya un poquito más allá de lo que dijo el diputado Pepe Au. De partida, yo creo que elemento a favor de la hipótesis, que los que ya se han dicho, y también otro importante, o sea, la importancia de un precedente en política es gigante. Cuando tú sacas los fondos hoy día porque hay una pandemia, no hay ninguna razón para pensar que mañana la pueden sacar porque hay un terremoto o hay un cualquier tipo de catástrofe, pandemia, lo que ustedes quieran. Y lo que hace eso, obviamente, es perder el sentido de lo que es un sistema de previsión social, que es, compadre, esta plata no se toca, porque esta plata es para el futuro. Vamos. Entonces, de alguna forma es cortar la posibilidad de que las personas puedan realizar traspasos intertemporales, ¿cierto?, en función de sus necesidades y sus comportamientos de consumo. Eso es lo que hace un sistema de previsión social. Y claro, eso sigue estando en la línea, ¿cierto?, de lo primero. Hay un factor, obviamente, en las pensiones futuras, ¿ya? Hoy día, si no me equivoco, y por favor corríjame, fueron cerca de 2 millones las personas que quedaron con cero en sus cuentas. Lo cual, claro, es bastante normal que eso pasara porque había un mínimo y además había mucho joven, probablemente sacó gran parte de su plata. Y había un cuarto factor importante, que es cómo iban a reaccionar los mercados financieros, ¿ya? Esos eran como los 4 puntos que yo creo que comenté en Twitter en su momento, que eran los más importantes. La importancia del precedente, la importancia de mantener un sistema de previsión social, la importancia de fijarnos en las pensiones futuras y cómo iban a reaccionar los mercados. El tema acá es que me acuerdo de leer una columna de Daniel Matamala hace un tiempo atrás, donde él decía que el efecto en la economía del retiro del 10% en realidad fue positivo. Y lo que hay detrás de esa idea de que fue positivo está muy ligado a lo que
lo que en economía conocemos como la teoría keynesiana, que es incentivar la economía a partir del consumo. O sea, le damos transferencia a la gente, aumentamos el gasto fiscal, ¿cierto? Desahorramos. Y con eso que provocamos, obviamente, que exista más consumo, y al haber más consumo existe mayor actividad económica, lo cual de hecho ocurrió, como un aumento importante, como 1% del PIB, producto, ¿cierto?, del aumento en el consumo. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué es lo que estás dejando de hacer cuando gastas plata? Dejas de ahorrar, obviamente, que no hay ningún misterio en eso. En economía, de nuevo, una de las identidades más básicas, ¿cierto?, es que la inversión y el ahorro son iguales todo el tiempo, independiente si estás en una economía cerrada o una economía abierta. Y solamente por dar un dato, la formación bruta de capital fijo, que fue uno de los, o sea, que es siempre uno de las métricas más importantes de la inversión, ¿cierto? Cayó en un 18.5% en el tercer trimestre. O sea, lo que ocurrió, y esto apareció también en el domingo en el Mercurio, es que todo el efecto del aumento de la productividad, gracias al aumento, gracias al 10%, se vio mermado por una caída importante en la inversión. Por tanto, ahí hubo un factor que creo que es interesante, que es aplicar la teoría keynesiana, ¿cierto?, que está ligada siempre quizá a un mundo más socialdemócrata, y por lo tanto uno podría pensar que no es necesariamente un triunfo cultural de la derecha, que está más ligada al mundo de Chicago, ¿cierto?, y de la teoría monetarista. Hubo ahí entonces un importante triunfo por parte de la izquierda socialdemócrata. Y esa segunda línea hay que leerla bien, ¿cachai? Porque claro, fácil decir como no, pero es que estáis desincentivando estáis marcando un precedente, estáis eliminando la importancia de la previsión social. Ya, ok, pero lo estáis haciendo aplicando una teoría que es muy socialdemócrata, digamos, muy ligado al mundo socialdemócrata. Después, bueno, ya Bruno dio luces respecto al perfil de las personas que retiraron los fondos. Mucho de ello efectivamente fue para ahorrar, pero también parte importante para gastos básicos. ¿Ya? Gastos básicos. Y aquí, segundo punto, segunda derivada. De nuevo, ok, perdimos el sentido de la previsión social, pero encontramos un segundo sentido también, que es la idea de que la gente necesita un ingreso básico. ¿Por qué? Porque si la gente está gastando su plata en pagar deuda, en comprar insumos básicos, en digamos, bienes de primera necesidad, es porque claramente la estructura de los ingresos en este país no da abasto, ¿no? Y este modelo de extrema focalización que es muy, muy neoliberal, ¿cierto? Sufrió una derrota cultural con el 10%. Y ahí es donde creo que es importante decir como, chuta, ya, ok, tení, ¿cierto?, probablemente Axel Kaiser y todo su mundo de gente media rarita, ¿cierto? Diciendo como, ellos deberían estar felices, claro, pues, oye, bueno, puta, podéis sacar la plata porque es tuya, ¿cierto? Y además podéis hacerlo libre de impuestos, o sea, digamos, el sueño mojado de Axel Kaiser. Pero ojo, lo estáis haciendo con política keynesiana, que es
expansión del consumo y a incentivar la economía mediante el gasto. Y lo segundo que les mencionaba, que tiene que ver con la demostración de que tenemos que tomarnos en serio la idea del ingreso básico universal mediante, ojalá, un impuesto negativo al ingreso, que es algo que el mismo profesor Zappelli, que no es un profesor, digamos, de izquierda, ha propuesto en distintos libros, en distintos papers. Entonces, yo creo que pensar que es un triunfo cultural de la derecha probablemente no sea tan obvio a raíz de esto. No sé qué opinan ustedes. Sí, mira, yo voy a plantear disenso contigo, pero con algunos matices, no es absoluto mi disenso, porque también creo que plantear que es un triunfo cultural de la derecha no es acertado, pero sí creo que en realidad, como tú decías, si bien es una política muy neoliberal el focalizar, y que claramente demostró ser insuficiente para lo que estábamos viviendo como crisis sanitaria, social, económica, el Estado debería haber metido su mano en el bolsillo, que eso fue lo que pasó, lo que no pasó, pero yo creo que de alguna forma lo que se hizo fue derrotar este foco neoliberal con una idea individualista y que también tiene harto de neoliberal. ¿Cómo leo yo personalmente el 10%? Yo lo leo como el rascarse con tus propias uñas. Son mis fondos, es mi plata, y la voy a ocupar yo para poder salir adelante, pero es mi plata. El Estado acá no me está ayudando, no me está, como tú dices, dando un ingreso que me pueda ayudar a salir de este mal momento. El Estado hizo cosas totalmente insuficientes, que no llegaron a la clase media y a gran parte de la población. Y yo estoy recurriendo a mis fondos, a la plata que yo, que mi empleador y yo también ahorré a algunos, ¿ya? Entonces, y que además es para mi vejez, ¿ya? Entonces yo creo que ahí también hay una mirada bien individualista. Yo creo que me habría gustado que el Estado, tú dices, está bien, hay que focalizar a veces, hay que guardar balas para el futuro, como decía Briones, pero pues está bien, la gente tiene hambre ahora, y a la gente no le importa cuando tiene hambre qué va a pasar en 10 años, 15 años más, porque quizás no llega si tiene hambre. Entonces yo creo que hay una falta de visión muy grande. Y si bien yo no lo veo como un triunfo de la derecha, porque yo creo que igual la derecha más neoliberal, el sistema de AFP como lo veo hoy día, totalmente intacto, como estaba, sin retiro, era como un pilar en el fondo de lo que había quedado en la dictadura. Yo creo que no puede ser un triunfo para la derecha eso, o sea, la UDI no creo que lo vean como un triunfo, y en algunos sectores grandes... Claro, pero igual ahí hay que, Jaime, diferenciar lo que es un triunfo cultural de lo que es un triunfo político. Sí, está bien, pero yo no creo que sea un triunfo cultural, yo creo que es un triunfo cultural más del mercado, puede decirse, más que de la derecha, apropiándolo totalmente del sector, ¿ya? Yo lo veo de esa forma. No sé qué piensa Bruno. Yo, sí. Estoy bastante de acuerdo en general con el análisis que hace Rodrigo. De hecho, me pareció súper interesante y se lo agradezco. Pero también para plantear un contrapié, en la misma tónica individualista que menciona Jaime, y en el primer punto que menciona Rodrigo, que es el de sentar un precedente. Efectivamente, yo creo que en todos los otros puntos que planteó Rodrigo, efectivamente la brújula apunta más a la izquierda que a la derecha, en términos de triunfos culturales, al largo plazo quizás. Pero en el punto en el cual la derecha gana rotundamente es en el de sentar precedente. En el de sentar precedente de que, y ya lo dije, ¿no es cierto?, con esto de que el 84% cree que los fondos de pensiones pertenecen a las personas y que esas personas pueden hacer y deshacer cuando ellas gustan. Y eso probablemente es un triunfo cultural, no un triunfo cultural, no, pero sí es un triunfo pequeño, porque sienta precedente para cualquier otro
en 5 o 10 años más tenemos una crisis económica fuerte, otra, ¿no es cierto? Puede salir nuevamente el tema porque ya hay un precedente. Y hay un precedente de que la izquierda en masa apoya el proyecto y apoyó este proyecto. Por lo tanto, eso sí es un pequeño triunfo. Con el resto de las cosas sí estoy de acuerdo con Rodrigo y creo que el triunfo no es tal y que es más bien un triunfo más para la socialdemocracia, ¿no es cierto?, que para el Chicago gremialismo. Sí, eso son... Claro. Interesante, o sea, yo, de verdad, yo llegué a esta conclusión ayer, ¿no? Yo no había me puse a pensar y claro, dije como, pero claro, estáis incentivando la economía con gas, con consumo, con transferencias directas, y estáis diciéndole más encima a la gente, bueno, gasta la plata como queráis, ¿cierto? Pero le estáis diciendo, no estamos haciendo una medida focalizada, ¿no? Es una medida que se apunta mucho a lo universal. Y creo que quizás tampoco es un triunfo cultural de la izquierda, pero tiene mucho más potencial de serlo. ¿Y por qué tiene mucho más potencial de serlo? Porque si día la izquierda pusiera en el tapete, digamos, la idea del ingreso básico universal, yo creo que por fin podrían decir ganamos. Hoy día no, hoy día es difuso. Pero si ponen la idea del ingreso básico universal, ganamos. Y por supuesto, reinstalar la idea de la importancia de un sistema de previsión social. O sea, probablemente por discutir por un sistema de previsión social y por tratar de derrocar el actual sistema, que no vamos a entrar en la politiquería, decir si acaso quieren destruirlo, no, bla, bla, me da un poco lo mismo. ¿Ya? Nos podemos quedar sin sistema porque es destruir uno. Y ese fetiche político, digamos, que no, es un gusto que no nos podemos dar porque las futuras generaciones nos van a pasar la cuenta. En ese punto yo quiero agregar también que sí, yo creo que quizás los sectores hoy día más favorecidos sería la centro-izquierda, yo creo. Porque yo creo que el tema del retiro del 10 a la izquierda dura, no creo que sea un triunfo para ellos. Porque ellos van más allá, ellos van a una idea de... Bueno, siempre lo están planteando, de expropiar fondos, de que sea todo para todos, pero esa idea ya queda prácticamente anulada con el tema de que cada uno reconoce que son sus fondos propios. ¿Ya? Yo creo que sí, no se puede hablar de un triunfo cultural de la derecha, pero quiero poner también un matiz, y ojo, sí, hay transferencias directas, pero no son del Estado. Yo creo que ahí hay que hacer un matiz, son transferencias directas propias, no sé, mías, como plantearlo, ¿ya? Pero no son transferencias directas del Estado. A mí me habría gustado que el rol del Estado fuera mayor en esta crisis. Y bueno, ahí tenemos el tema de un gobierno que nunca respondió. Ni siquiera cuando se propuso el proyecto planteó una propuesta con un poquito más de carne que le hiciera competencia. Que tú dijeras, hay transferencias directas, ya que no sean con los fondos de la AFP, pero ¿sabéis qué? Propusimos 12.000 millones, ¿cierto? Estamos en una crisis que no la habíamos tenido nunca, o sea, de este calibre. Metámonos la mano al bolsillo. Quizás nos vamos a tener que endeudar más ahora, sí. Por lo menos, por suerte, Chile tiene un nivel de endeudamiento bajo en comparación con la gran mayoría de los países. Yo creo que ahí faltó voluntad política, faltó muñeca política para haber planteado esto de otra forma, de que el Estado se pusiera. Totalmente. Bruno, yo me voy a guardar mis comentarios sobre esto que están hablando recién para mi intervención final con el veredicto, ¿no es cierto?, de la hipótesis, pero me gustaría que cortito, porque ya andamos medio justos de tiempo, comentáramos del nuevo 10%. O sea, estamos hablando, hicimos toda una línea del tiempo sobre el primer 10%, lo que significó, por qué ocurrió, el apoyo de la gente, lo que significa para el sistema previsional, pero ahora tenemos un nuevo 10%, ¿no es cierto?, que como comentamos al inicio del programa, la derecha lo manda al Tribunal Constitucional, presenta un proyecto alternativo. ¿Qué piensa? Me gustaría saber qué piensan un poco de este segundo 10% y también que nos sinceremos y digamos si somos, o sea, si fuéramos diputados, ¿no es cierto?, senadores,
qué hubiéramos votado en estos dos proyectos. Me gustaría escuchar su opinión al respecto de eso. Ya, pues, voy yo entonces. A ver, voy a ir de atrás para adelante. O sea, respecto al segundo retiro, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda de que votaría en contra. Creo que en el primer caso uno podría por lo menos arguir la situación de emergencia que existía, pero creo que el segundo retiro responde más a una jugada y un fetiche político. Creo que, como decía Jaime, hay que endeudarse. Hay que endeudarse porque Chile tiene la capacidad para hacerlo. Si es que, obviamente, queremos atacar el problema hoy día. Creo que el problema pasa principalmente, es el problema del consumo. Porque creo que el problema hoy día pasa principalmente por el empleo y la baja en la inversión. En ese sentido, quizás soy un poquito menos keynesiano, como decía al principio. Y respecto al primer retiro, es súper duro porque obviamente me genera algún tipo de sentimiento encontrados, porque por un lado digo, chuta, efectivamente hay gente que lo necesitaba, pero habían mejores medidas. Y creo que romper un sistema de previsión social cuando el país podía endeudarse, creo que fue una mala idea. Tocar la plata de los trabajadores para enfrentar un problema de Estado me parece que es una falta de respeto, y peor aún, que los mismos trabajadores no se dieran cuenta que le estaban pasando factura por una crisis de la cual no son culpables. Habría votado en contra. Sí, mira, este segundo retiro yo creo que es bastante lógico avanzar. ¿Cuál? El del gobierno, el parlamentario, no lo tengo muy claro. Hoy día, por ejemplo, el del gobierno ya logró sortear la Comisión de Hacienda y del Trabajo. Está mostrando un avance rápido. Y yo en el primer retiro, si bien estábamos, como yo te planteaba, en el sentido de que yo creo que el Estado tendría que haberse metido la mano al bolsillo. Y no, en el fondo, cada uno haber echado mano de sus fondos de FP. Yo habría votado habría rechazado el primer retiro, y habría también puesto mucho énfasis, si es que se aprueban el tema de los impuestos, y también en el punto de que en el fondo el Estado tiene que ser el que brinde una protección a los ciudadanos, y también con el punto muy importante que yo creo que no se puede dejar de lado y que no lo hemos planteado mucho, de que estábamos a puertas tratando de llegar a un acuerdo de una reforma previsional para reformar el sistema de pensiones. Entonces, al final es dispararnos en los pies. Estamos sacando dinero del sistema de pensiones, estamos socavándolo, ¿cierto? Y lo que complica más, como han dicho muchos economistas, gente como David Bravo, que sabe mucho también del tema previsional, están socavando la opción de llegar a un acuerdo previsional. Ojalá que eso no ocurra, porque yo creo que eso es el tema de fondo fundamental. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el sistema previsional que queremos? Con más solidaridad, con más ahorro individual, no sé, pero yo creo que ese debería ser el foco hoy día, no el retiro del 10. Y además yo creo que el segundo es totalmente un tema absolutamente político. En el primero yo te podría decir, sí, sabéis que el Estado no está haciendo nada, entonces hay que ayudar de alguna forma. En el segundo retiro yo creo que es absolutamente un punto político. Seguir queriendo ganar popularidad y seguir dándole el piso al gobierno. Así que bueno, yo habría rechazado las dos. Este también lo habría rechazado con más fuerza que el anterior. Bruno. Yo, día tras día que pasa luego del primer retiro del 10%, soy de la idea de que, no voy a decir que fue una buena idea, porque en el mundo de las políticas públicas, si es que tenemos todo el manual abierto y todas las políticas públicas posibles para implementar, creo que había muchas otras opciones mucho mejores y factibles, que es lo importante en las políticas públicas, que se puedan implementar y que sean factibles. Y que sean factibles políticamente también. Yo hubiera votado a favor del primer retiro. Cuando ocurrió no sabía lo que hubiera votado, pero como les digo, ahora me hago la idea de que frente a las opciones, porque no tenemos el libro abierto de políticas públicas, habidas y por haber, y todas disponibles, habían opciones bastante claras, y
en medio de una pandemia había que tomar decisiones rápidas y por lo menos esto fue una medida universal que le hace falta a nuestra sociedad. Medidas más universales y menos hiperfocalizadas. A pesar de que medidas focalizadas, yo no estoy en contra de las medidas focalizadas per se y creo que pueden ser buenas en ciertos lugares, pero por lo menos en estos temas tan importantes y en medio de una pandemia nos hacía mucha falta una medida universal y el gobierno dejó en claro que no iba a salir de ellos esa medida. Y si el 10% era lo que era la única opción, bueno, ya, estaba bien. Así que yo hubiera votado a favor del primer 10%. Ahora el segundo, probablemente lo votaría en contra. Me sentaría así a hacer política, como lo que dijo Carolina Goich, que lo mencioné en el programa pasado y ahora lo menciono de nuevo, que creo es una muy buena movida política de sentarse a negociar, de hacer un 2x1, como también se ofreció para el primer 10%, que la oposición ofreció un 3x1, o sea, aprobar el 10% con matices, aprobar además el programa de ayuda del gobierno y además hacer una reforma previsional consensuada, o sea, un 3x1 y el gobierno nuevamente tiró ese salvavidas lejos. Así que me sentaría a hacer política, pero creo que lo votaría en contra, más que nada porque es una medida súper regresiva. La primera podemos decir ya, también una medida más o menos regresiva, pero ahora hay mucha gente que se quedó sin plata en sus fondos. Y al final son los más ricos quienes le quedó un 10% de verdad. Porque todos sabemos que el 10% de cero es cero. Sea muy bonito, claro. Sea 10%, sea 80%, es cero igual. Entonces probablemente sí. Yo lo votaría en contra, pero como digo, me sentaría a hacer política, que creo que es muy necesario, porque tanto la oposición como el gobierno los veo súper complicados y bailando, nuevamente repito, un baile que no saben cómo bailar. Que no saben cómo perrear. Claro. Pero yo creo que hay que preguntarle a alguien más esto, porque yo no entre nosotros como que, claro, como que Jaime rechazaría las dos, yo también, Bruno ahí como que está en un híbrido. Pero dijimos que teníamos, decís tú, más disrupción. Falta más disrupción, yo creo, sí. A ver. Y dijimos que teníamos una sorpresa, ¿no? Dijimos que teníamos una sorpresa, efectivamente. Teníamos una sorpresa. Y yo creo que... Yo creo que es momento de revelarla ya. Es momento de revelarla. Bueno, para todos los escuchas, ¿cierto? Tenemos nuestra cuarta panelista, ¿cierto? Por fin se pudo unir. Ya llegó desde la mítica sexta región y se instaló en su, me imagino, casa, departamento en Santiago. Se demoró en llegar ese pase, ¿ah? ¿Eh? Se demoró. Sí. Y segundo panelista de la sexta. De la sexta. Segundo panelista de la sexta y díganlo. Cruzada. Y miren qué paradójico. 2 cruzados. El número 2 los persigue. No, ese chiste yo creo que yo creo que el DOL persigue más al Colo con la U, que están como por la segunda división. Pero... Te la sacaste. Javi, sí. Javi, desmuteate nomás y háblanos. Bueno, primero que todo, muchas gracias Rodrigo, Bruno y Jaime por la invitación a ser parte de Test de Hipótesis. Es un honor poder compartir con ustedes. Y la verdad es que estoy muy feliz de poder aportar al debate desde mi visión, que probablemente esté un poco más ligada a la centroizquierda, pero bueno, todos y todas tenemos nuestro corazón apuntando hacia el lado izquierdo del tórax, así que culpo a eso. Y bueno, también feliz de aportar con la cuota de género que es tan necesaria en los espacios políticos en estos días. Muy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Respecto al retiro, me pasa que estoy absolutamente de acuerdo en que debiesen haber medidas por parte del Estado para hacer frente a la crisis. Como bien mencionaron, tenemos niveles de endeudamiento muy bajos y hemos ahorrado todos estos años. Y si no es ahora, cuando usamos estos ahorros, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo vamos a tener una crisis peor que la que estamos viviendo ahora? Y creo que es una pésima medida utilizar los ahorros de los trabajadores, tanto en este caso como en el caso de la suspensión de las relaciones laborales y que permitió a que los trabajadores en el fondo utilicen su seguro de cesantía cuando las empresas deciden suspender las relaciones por no poder pagar los sueldos.
pero frente a un Estado ineficaz e incapaz de llegar con buenas propuestas, sobre todo en este segundo retiro que llegó, pero llegó tarde, creo que hubiese aprobado ambos como una última medida, pero sí hubiese apuntado fuertemente a que constituya como renta para quienes poseen más ingresos y así puedan pagar impuestos, porque creo que además es algo que permite el sustento de generar políticas públicas que apunten a quienes más lo necesitan también. Entró, pero con todo. Con todo. Con tutti. todo, Tirando toda la carne a la parrilla. Todo. Podríamos poner el podcast como solamente la parte que habló la Javi y todo lo demás ya como... Claro. Oye, puta, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la Javi. Yo pensé que íbamos a haber un poco de disenso, pero me acordé que la Javi, aparte de ser cruzada, aparte de tener eso en común conmigo y ser de la sexta región, también ella es ingeniero comercial de la misma universidad, ¿cierto? Yo estoy estudiando todavía, ahí nos topamos en algún ramo, pero yo por esas casualidades de la vida me quedo un poquito más atrás. Pero claro, la Javi igual representa como esa visión, creo yo, me podrás corregir tú misma, que es más sensata dentro de la centroizquierda, que lamentablemente creo yo, está muy representada por los economistas y dejo de contar. Ya empezó. No sé, puede ser. Personalmente creo que como izquierda y centroizquierda hemos regalado muchos conceptos súper importantes para el país, como lo son, por ejemplo, el crecimiento económico o como es la seguridad, mal creyendo que tienen una asociación más de derecha, pero yo soy una firme convencida de que hay que crecer con igualdad, como decía el presidente Lago, y sin crecimiento no podemos tener más desarrollo. O sea, no es lo único que marca el desarrollo, pero sí es un aspecto súper importante, y en el fondo para que al final podamos tener más progreso en todos y todas. Perfecto. Yo creo que ese último comentario de la Javi da un buen pie para cerrar, ¿no es cierto?, con nuestros veredictos a la hipótesis presentada inicialmente. Sí, ya es hora de dar una decisión. Es hora de mojarse el potito. Sí. Exactamente. Ya, pues, yo quiero tomarme la licencia de ir al Rodrigo. final. Ah, quería ir al final. Ir al final. Ya. Sí. Yo puedo empezar, no tengo problema. Adelante. Ya. Oye, démosle máximo un minutito. Sí, cortito. Sí. Seamos Igual, cortitos, sí. Igual yo creo que con lo que ya comentamos queda más o menos claro nuestro veredicto, pero para hacerlo formal y explícito, yo rechazo la hipótesis que presentamos al inicio del programa, que para recordar era que esto del 10%, la aprobación del 10% era un triunfo cultural de la derecha. Yo creo que es un triunfo muy pequeño de la derecha, transitorio, que sí puede sentar precedente, pero punto final, llego hasta ahí con el triunfo de la derecha. Culturalmente la derecha no puede arrogarse un triunfo el cual no sabe cómo conducir. Ellos rechazaron el 10%, al menos políticamente, definitivamente tenemos claro que no es un triunfo de la derecha, pero más allá de eso, lo que subyuga este supuesto triunfo cultural, que yo digo que no es tal, es en realidad una necesidad de... o sea, lo que lo causa es un gobierno que no responde, empecemos por eso. Y lo que subyuga y que va a marcar el debate en la constituyente y por los próximos años va a ser un sistema de pensiones donde probablemente vamos a tener que meterle más impuestos, donde probablemente va a tener que ser mixto y no de capitación cultural. Y si esto realmente fuera un triunfo cultural de la derecha podría presentar un proyecto de pensiones completamente individual y que tuviera suficiente apoyo popular y político, y creo que eso está lejos de ocurrir. Por lo tanto, no creo que sea un triunfo cultural de la derecha. Puede ser un triunfo cultural de la centroizquierda, de la socialdemocracia, pero eso está por verse en si es que la centroizquierda está dispuesta a golpear la mesa y proponer una ruta país en la constituyente quizás o en un próximo gobierno, pero por lo menos podría acercarse un poquito más
a un triunfo cultural de la socialdemocracia que de la derecha. Pero hasta ahora yo creo que está abierto, pero no es de la derecha. Eso es definitivo, creo yo. Muy bien. Yo, por mi parte, yo diría, mi titular sería, yo creo que es un triunfo de lo popular. ¿Ya? Un triunfo de lo popular. Por ningún motivo creo que sea un triunfo de la derecha. Y tampoco creo que sea un triunfo de la centroizquierda, al menos culturalmente. Triunfo de la derecha, no, porque en el fondo se está tocando uno de los pilares del modelo que defendieron a lo largo de los últimos 20 años. Un modelo que era intocable de alguna forma. Entonces, no puede ser un triunfo cultural si te están tocando lo están dañando de alguna forma, como ellos lo plantean, uno de los puntos fundamentales del modelo. Sí, puede ser algo transitorio, pero yo creo que ahí soy quizá un poco pienso menos que sea un triunfo, incluso transitorio, como dice Bruno. Y para la izquierda yo creo que tampoco es un triunfo, porque se está validando el hecho de pensar que uno puede rascarse, se rasca con las propias uñas, ocupa sus propios fondos y que el Estado está ahí pero no hace mucho. No me está entregando una ayuda real el Estado. Entonces yo creo que es un triunfo popular de hacer política por Twitter, de dañar la política. Yo creo que es un triunfo de eso. Yo creo que está por verse ahora, en el futuro, también como decía Bruno, en el tema de la constituyente, cómo decanta esto, porque puede cantar de muchas formas. Y yo lo que veo es que está decantando da lo mismo si la medida sea como podría hacerse ideológicamente de izquierda a derecha, pero eso en realidad yo creo que ha pasado a un segundo plano. Yo creo que acá lo que importa hoy día es ganar popularidad, salir en la tele. Eso es lo que estoy viendo yo. Pues, Pesa sí. más lo emocional, menos lo ideológico. Entonces, Entonces ¿rechazas la hipótesis, Jaime? rechazo la hipótesis y planteo que es un triunfo de lo popular, no de un sector en particular. Dale, Javi. Ya, yo rechazo la hipótesis medianamente porque creo que no es un triunfo de la derecha en el sentido primero político, que es lo que mencionaba Rodrigo, en el sentido de que se vio que el gobierno ni siquiera fue capaz de liderar en su propia coalición. Sí es un triunfo en el fondo, las ideas más libertarias. Vimos que incluso hasta en los representantes del Frente Amplio reinaba el hashtag mi 10%, quiero mi 10%, mi plata, y luego se aplicaron la encuesta en que decía que la mayoría ya no quería que las cotizaciones adicionales que se están discutiendo vayan a un fondo común. Entonces, en ese sentido, también es una derrota para la centroizquierda porque ya no vamos a poder apuntar hacia un sistema mixto, porque ya incluso nosotros validamos esa visión de que es mi plata y de que yo me rasgo con mis propias uñas y los demás que la vean por sí solos. Pero sí creo que es un triunfo, tal como dice Jaime, de lo popular, y fue un triunfo para la centroizquierda en el sentido de que ahora sí quedó demostrado lo deslegitimadas que están las FP y que el sistema urge cambiarlo, y que al final el no haber escuchado las demandas durante mucho tiempo con marchas que fueron muy pacíficas decantó tanto en un estallido social súper violento como ahora en una medida que fue terrible para los trabajadores y para su ahorro. Perfecto. Muy bien. Yo, para finalizar, me quedo con la idea de, obviamente, rechazar la hipótesis, porque creo que esto se compone de al menos 3 derivadas. La primera derivada, que es la simple, es la de Twitter y es la de los cacerolazos la noche en que se aprueba el 10%, que es como le dimos un golpe al sistema. Le dimos un golpe al sistema y eso es un golpe que dio la izquierda a la derecha, a la dictadura y al modelo neoliberal. Esa es la primera derivada que uno podría obtener. Pero después de eso tú decís, claro, pero ¿cómo? Diciendo que los impuestos son letra chica, diciendo que el sistema de previsión social se deslegitima socialmente, y lo que dicen ustedes básicamente, que darle a la gente una plata que está destinada para su vejez, darla para que la consuman hoy día. ¿Sabes? Como
si vemos la encuesta, y repito, ¿cierto? Las AFP, y ahí difiere un poco con la Javi, se volvieron a legitimar, ¿cierto? Gracias a esto, porque la gente se dio cuenta que la plata estaba ahí, digamos. Entonces esa es la segunda derivada, digamos. Entonces la primera es como, ok, fue un triunfo de la izquierda, después fue un triunfo más bien de la derecha, pero la tercera derivada es, bueno, ¿cómo es en el detalle ese triunfo? Fue con políticas universales y con inyección de recursos, aumentando el consumo y aumentando la productividad, el PIB, ¿cierto? Mediante la expansión del consumo. Y eso yo creo que es más bien un triunfo de la socialdemocracia, por lo tanto creo que rechazo esta hipótesis. Bueno, entonces la hipótesis se da por rechazada. La primera hipótesis que planteamos se da por rechazada, ¿ya? Y bueno, esta va a ser la tónica de los programas, de los próximos podcasts. Vamos a estar conversando de distintas hipótesis, como vieron durante este capítulo. No como el anterior, que la odiamos, la explicamos, pero la dejamos de lado. Ahora sí, vamos a esta dinámica. Y decir también que la Javi, el próximo programa va a estar desde el principio. Desde el principio, sí, esta vez se sumó al final porque recién se está integrando. Pero desde el próximo capítulo sí ya vamos a poder contar con ella desde un inicio y van a poder escuchar todas sus opiniones, que yo creo que también son muy interesantes, y desde ya está planteando cosas que yo también estoy muy de acuerdo contigo, Javi, en algunas cosas, pero ahí más adelante lo podremos discutir. Así que... ahí lo veremos con más detalle. Ahí lo veremos con más detalle. Sí. Ahí después peleamos, nos ponemos a pelear. Sí. Oye, antes de terminar, ¿puedo hacer una recomendación chiquitita? Dale. Sí, por supuesto. Sí, muy chiquitita. La recomiendo ayer, día lunes, en la noche, A esta hora se improvisa. Un programa, ¿cierto? Muy, muy, muy para gente de elite, porque lo es bastante fome. No, pero en la parte exacta, búsquenla en Twitter, donde sea, donde Landerreche y Jadwe discuten respecto al Banco Central. Un tema que particularmente a mí me importa mucho, me interesa, y lo digo porque pucha que echo de menos a esa centroizquierda, de Landerreche, y de la misma forma que le brillaban los ojitos a Cristóbal Belolio cuando lo miraba, que lo van a ver ahí en ese capítulo, a mí me brillaban los ojitos aquí en mi casa, así que eso. Dale, Jaime, cierra nomás. Vamos entonces. Sí, mira, nos vemos en un próximo capítulo. Ahí ya estaremos conversando de otras temáticas. Y con invitados. Que tengan, sí, pues, totalmente. Con invitados de lujo, que ya pronto van a saber. Y bueno, que tengan una muy buena semana. Seguimos recibiendo también su feedback, sus comentarios. Siempre estamos abiertos a nuevas opiniones, así que muy bien. Eso fue Test de Hipótesis. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao.